Un saludo muy especial a todos los alumnos del segundo curso de la carrera de Historia. Estamos presentando la clase número 2 de la materia Paraguay Colonial. Vamos a proseguir los hechos históricos de la primera clase virtual que veníamos desarrollando. En esta ocasión vamos a estudiarle a la relación del español y el guaraní en los primeros siglos de la colonia. Tiene las siguientes características esta relación. Se inicia con la fundación de Asunción el 15 de agosto de 1537. Aquí empieza el primer contacto del europeo con el guaraní. Esta relación primeramente fue amistosa, tolerante, recíproco hasta que llegan los abusos de los españoles. Se registraron más de 120 años de resistencia y rebeliones guaraníes en el periodo colonial. O sea que los guaraníes no aceptaban las imposiciones y los nuevos estilos de vida que los europeos querían de los guaraníes. Los conflictos llegan por las intensas guerras de conquistas del español en busca de oro, trayendo mortandad al indígena usado como soldado. Se esparcieron también muchísimas enfermedades que los españoles introdujeron en las comunidades indígenas. También los españoles impusieron el trabajo forzado a los guaraníes y el sometimiento sexual de las mujeres por medio de la alianza. Esta fue otra característica de esta relación no muy tranquila entre el español y las tribus guaraníes. En este punto también encontramos que las mujeres guaraníes eran consideradas como sirvientas y de mano de obra en el campo del español, es decir, no lo trataban como esposas los españoles, solamente lo utilizaban para la reproducción y como mano de obra y para los trabajos domésticos. Entonces estas son características que encontramos en la relación de los primeros siglos entre el español y el guaraní. En esta clase también estudiamos la poligamia. Recordando el concepto de poligamia es la convivencia de un varón con varias mujeres. Encontramos las siguientes características. La poligamia se practicaba naturalmente entre las tribus guaraníes. Era una tradición entre tribus guaraníes la poligamia. Es decir, un cacique y otros guerreros poseían varias mujeres. Era algo natural dentro de la convivencia de los aborígenes. Encontramos también dentro de la poligamia que los guaraníes no conocían el concepto de familia cristiana. Esto produjo conflictos con los españoles que tenían otros valores sentimentales. Es decir, las indígenas guaraníes seguían con la práctica de la poligamia fuera de la relación con el español. Y eso enfureció al español, causando conflictos e inclusive asesinatos a indígenas que se metían con sus esposas. Domingo Martínez de Irala fue el que instituyó la poligamia entre los españoles conquistadores. Se le considera prácticamente como un pionero en ese aspecto a Domingo Martínez de Irala. La práctica de la poligamia rápidamente fue universalizado en la sociedad colonial de los primeros siglos. A Domingo Martínez de Irala, que fue gobernador de la provincia del Paraguay, se le menciona como progenitor de más de 400 niños en el periodo colonial, es decir, tuvo más de 400 descendientes con indígenas en estas tierras. Un promedio de 50 a 80 mujeres tenían estos primeros españoles, según registran las crónicas de aquella época. Las relaciones de parentesco y sangre en la cultura guaraní garantizaban la alianza duradera. Esa era una de las principales causas del por qué se practicaba la poligamia. Porque el parentesco
estrechaba vínculos de confianza y de paz entre los guaraníes. El número de mujeres que disponía un hombre se volvió un indicador de prestigio en el periodo colonial. Es decir, a medida que un varón tenía más mujeres, eso simbolizaba prestigio del hombre en aquella época. En este contenido también encontramos el tema del cuñadazgo y su origen. Y sus características son los siguientes. Las tribus guaraníes entregaron mujeres a todas las tribus libre y voluntariamente como señal de alianza. Es decir, las mujeres servían de nexo de pacificación entre distintas tribus en conflicto en el periodo precolonial y también colonial. El cuñadazgo viene a ser lo que en guaraní se denomina el tobayá. Para el guaraní tenía mucho valor afectivo familiar. El cuñado era un elemento muy importante de la familia, al que tenía que ayudarle el pariente. Fue un mecanismo de persuasión utilizado por los españoles con el conflicto, con el fin de someter a los indígenas. Entonces, los españoles se dieron cuenta de que siendo cuñado de los indígenas servía para someterle, convencerle al indígena. Sirvió de instrumento a los españoles para conocer el ser del guaraní y consecuentemente conocer la idiosincrasia de otros pueblos. Es decir, de que los indígenas veían como parientes, como tobayá, como cuñado a los españoles y convivían en forma permanente con ellos, instruyéndolos en los valores, en las formas de ser de los indígenas. Por medio del cuñadazgo se aculturaron mutuamente el guaraní y el español, es decir, el guaraní asimiló la cultura española y los españoles también asimilaron la cultura guaraní. Aprendieron el idioma, la comida, la geografía, y los guaraníes adquirieron del español armas de fuego, herramientas, uso de metales. Entonces, este sistema de convivencia que se denomina cuñadazgo permitió mutuamente aprendizajes culturales entre guaraníes y españoles. Otra característica que encontramos en este punto es que la mujer guaraní constituía el bien más preciado en la cultura primitiva guaraní. Entonces servía como medio de alianza, como trofeos de guerra las mujeres guaraníes en épocas de conflicto. También vamos a mirar en este contenido el origen de los mancebos de la tierra. ¿A qué se denomina mancebos de la tierra? Se denomina a los mestizos nacidos en estas tierras. Y encontramos los siguientes aspectos: que fue fruto de la poligamia indiscriminada entre mujeres guaraníes y españoles. Estos mancebos de la tierra, es decir, los mestizos, se multiplicaban rápidamente durante la colonia. En 1575 existía en Asunción más de 10.000 mestizos descendientes de no más de 200 españoles. Los mestizos se criaban en las aldeas con sus madres, llevando una vida desordenada e inmoral a los ojos de los españoles. Entonces, estos comportamientos tuvo consecuencias sociales también. ¿Cuál era la característica de la vida social de estos mestizos o mancebos de la tierra? Por su comportamiento social inestable y conflictivo, los mestizos fueron vistos como una amenaza a la estabilidad política de la provincia. Se temía una alianza con los aborígenes, que eran parientes de ellos, tíos en este caso, para iniciar rebeliones. Principalmente este temor
se expandió por la provincia del Perú y de Charcas. Fueron discriminados y marginados de los altos cargos políticos estos mancebos de la tierra, estos mestizos. La mayoría no trabajaba la tierra, es decir, estos mestizos seguían llevando la vida tradicional de los indígenas. Llegaron en la provincia a ocupar cargos públicos, principalmente en la provincia del Paraguay. Es decir, estos mancebos de la tierra mestizos tenían otro comportamiento más discreto, más moderado en la provincia del Paraguay. También en esta clase estudiamos las pugnicidades. ¿A qué se refiere esto? A las pugnas que tuvieron los españoles y los guaraníes. Originariamente se dio por las diferencias culturales, étnicas entre españoles y guaraníes. ¿A qué se refiere estas diferencias culturales? Es decir, el guaraní tenía valores diferentes que el español y el español quería imponer sus valores, los guaraníes de la misma forma. Finalmente a la fuerza a los españoles impusieron su cultura y esto creó pugnas, peleas entre varias tribus y los conquistadores. En este aspecto es importante destacar de que existen corrientes historiográficas diferentes en el relato de estos hechos históricos. Hay una versión tradicional como armonioso de la unión entre guaraníes y españoles. A esta versión armonioso, de paz, de encuentro, de unión, se le denomina corriente nacionalista. Y hay otra corriente histórica que describe esta relación de permanente lucha y resistencia de los aborígenes en el proceso histórico. A esta corriente se le llama historia social. Entonces las pugnicidades, las pugnas estuvieron presentes durante la mayor parte del periodo colonial en Paraguay. Las fundaciones realizadas también estudiamos en esta clase. Y encontramos que las fundaciones realizadas desde Asunción fueron financiadas con recursos propios de la ciudad o de los conquistadores. Asunción estaba ubicado en la mitad de la ruta del Alto Perú. Estaban dirigidas las campañas en busca de oro. Es decir, la mayoría de estos grupos de conquistadores tenían la prioridad de encontrar oro. Y en ese afán Asunción fue un lugar importante porque estaba en medio de esa ruta hacia el Alto Perú. Entonces fue utilizada como base de operaciones de conquistas posteriores. Encontramos también en esta historia de fundaciones de que el Reino de España no apoyaba las nuevas fundaciones mirando el costo-beneficio, es decir, si no tenían la información certera de que iban a encontrar oro, el Reino de España no enviaba soldados, armas ni municiones para emprender estas conquistas, viendo el costo alto que tenían estas inversiones y no aseguraban el retorno de estas inversiones. Encontramos también en este periodo de fundaciones que fueron dirigidos hacia tres direcciones. Una de ellas hacia el oriente, es decir, hacia el Atlántico, era repoblar esa costa. Al norte, la tierra de los Charayes era el objetivo, y hacia el sur la confluencia del río Paraná con el Paraguay, con la intención de repoblar Buenos Aires. Todas las fundaciones del primer siglo colonial fueron motivados por leyendas de la existencia de minas de oro. Aquí notamos de que los españoles no tenían la intención de conquistar espiritualmente, poblar o construir ciudades. La prioridad de los españoles era encontrar oro y llevar estas riquezas. Y de esta forma fueron
fundándose ciudades a lo largo y a lo ancho de Sudamérica y principalmente del Río de la Plata. 8 ciudades en total fueron fundadas desde la ciudad de Asunción. En este mapa observamos aquí en este punto donde marca nuestro indicador Asunción. Entonces hacia el oriente, es decir, hacia las actuales costas del Brasil, se dirigían las fundaciones de los españoles. ¿Por qué querían fundar ciudades en este lugar? Porque Portugal quería tomar estas tierras de España. Entonces, cuidando la tierra de los españoles, los intereses de los españoles en estos lugares y también en busca de oro, porque ellos tenían la información de que en estas tierras había minas de oro. De Asunción también se dirigieron varias fundaciones hacia el sur, es decir, para repoblar aquí la ciudad de Buenos Aires y para cuidar la espalda, la retaguardia de posibles ataques de indígenas. Y hacia el norte, aquí hacia arriba, hacia el norte, para llegar al Alto Perú, donde sí había oro, minas de oro, pero que lastimosamente para estos españoles que querían ingresar desde el sur, otros conquistadores desde el norte se adelantaron por estos españoles del siglo XVI. Entonces, en la actual zona sur de Brasil y parte de Bolivia fueron realizándose estas fundaciones. Entonces, encontramos 8 ciudades fundadas y Asunción aquí estaba en medio de la ruta que dirigía al Alto Perú. Por ello fue Asunción importante y llevó el calificativo de madre de ciudades. Bueno, voy a enviarle con el material del trabajo número 2 las fuentes que deben consultar. En total 5 libros estamos explorando en esta tarea, de los cuales 2 son de autores extranjeros y que trae datos muy importantes para adentrarnos a profundidad sobre esta etapa de nuestra historia de la República del Paraguay. Espero que hayan aprendido cosas importantes en esta clase y cualquier duda, cualquier consulta pueden realizarlo en la plataforma, en la parte donde se expresan los foros o en mi privado. Entonces agradezco que me hayan escuchado y seguiremos aprendiendo de la historia, principalmente del periodo colonial del Paraguay, en el transcurso del año. Agradezco su tiempo y les deseo mucho éxito en el transcurso del año en nuestra materia.